influencia, más favor, más puertas que se abren, expansión en todas las áreas. Dios comienza a darte a conocer el negocio, en el trabajo. Dios comienza a poner gracia, la gente te ve y dice: a este hay que abrirle la puerta, a este hay que promoverlo. Vienen contratos, dicen: a este le podemos dar el contrato porque mira lo que ha hecho con lo que se le entregó anteriormente. Todo busca sabiduría, busca entendimiento, busca el consejo de Dios, busca la palabra de Dios. Dice: esta clama en las esquinas, esta grita en las áreas donde sea, para que la busquen a ella. ¿Están listos para hacer una palabra de parte de Dios? Y hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que le titulamos Un Camino de Bendición. Y hoy yo quiero terminar, hoy va a ser el último mensaje de esta serie. Si usted no lo ha escuchado, vaya busque nuestras redes sociales, en la página, o vaya a YouTube, Facebook, ahí están los mensajes, puede ir. Y el primer mensaje que hablamos fue bendición o maldición. Hablamos de que nosotros somos los que escogemos qué camino, por qué camino andamos, sea por uno de bendición o uno de maldición, y que el deseo de Dios es bendecirnos, El otro mensaje que hablamos es soy yo generoso, y hablamos de que Dios quiere que sus hijos sean generosos. Y el último mensaje que hablamos fue cuál es la bendición de lo primero. Y de verdad que tengo testimonios de gente que salió aquí que dicen: pastor, yo nunca había entendido de tal manera el principio de lo primero como se trajo ese día. Así que si usted no lo ha escuchado, escúchalo, y si lo escuchó, escúchalo varias veces, porque sé que le va a bendecir. Pero hoy quiero terminar con el título: ¿por qué no cae la lluvia? ¿Por qué no cae la lluvia? Así que y vaya conmigo a Ezequiel capítulo 34 versículo 26. Vaya a Ezequiel capítulo 34 versículo 26. Y dice la palabra: bendeciré a mi pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Nosotros. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesitan. Habrá lluvias de bendición. Entonces, esto es una promesa de Dios para su pueblo, que en la temporada oportuna viene un tiempo, viene un momento donde Dios va a hacer caer lluvias de bendición. Y déjame explicar por qué le puse este título: ¿por qué no cae la lluvia? La lluvia representa la bendición de Dios para sus hijos. En el tiempo de Israel, ellos esperaban dos lluvias: era la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque había dos temporadas de cosecha, y la lluvia era necesaria para que la tierra pudiera recibir la bendición, o pudiera recibir lo que necesitaba para que la siembra pudiera dar fruto y pudieran cosechar. Si no había lluvia, todo se afectaba, toda la economía en el país era afectada, porque los animales no iban a tener comida, no iba a brotar lo que necesitaban para ellos producir y cosechar, no había algodón, no iba a haber nada para producir lo que necesitaban. Entonces se detenía la economía, había un estancamiento, entonces había escasez y había sequía. Entonces el pueblo, Dios a le prometía que iba a enviar su lluvia. ¿Para qué? Para bendecirlo. Y quiero decirte, esa lluvia no solamente era para el pueblo de Israel, esa lluvia es para ti como pueblo, como iglesia, como hijo de Dios. Dios quiere enviar una lluvia para que prosperes en todo lo que hagan. Y la lluvia en este momento representa el favor, lo sobrenatural de Dios, que Él manifiesta en tu vida para abrir puertas y en sus fuerzas poder bendecirte y prosperarte. Así que Dios quiere enviar lluvia sobre sus hijos. Ahora mira lo que dice de Crónicas, debo decir, capítulo 7, versículo 13. Segunda de Crónicas 7:13 dice: pero puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. El deseo de Dios es abrir los cielos y bendecirnos. Pero dice: pero puede ser, ¿y quién dice? Que yo cierre los cielos y no envíe la bendición, no envíe el favor, no abra las puertas. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces a veces no cae la lluvia? ¿Por qué a veces Dios cierra los cielos? ¿Por qué a veces Dios detiene la bendición y hasta envía langostas para que se roben nuestra cosecha? Te voy a dar varias razones, y la primera es por la desobediencia del ser humano.
Ese es el primer punto que quiero traer en esta hora. No cae la lluvia por la desobediencia. Y vaya conmigo a Segunda de Crónicas, ahí mismo el capítulo 7, el 14. Dios sigue diciendo luego de que si cerrare los cielos, le da una instrucción al pueblo y le dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta ¿de qué? De su conducta perversa. Hay otra versión que dice de sus malos caminos. Yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Y con qué la va a restaurar? Porque abrirá los cielos y caerá ¿qué? Lluvia. Caerá su bendición, caerá su favor, caerá su poder. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Por su mala conducta. A veces, dependiendo de cómo nosotros nos conduzcamos, cómo nosotros caminemos en esta tierra, vamos a caminar bajo cielos abiertos o vamos a caminar bajo cielos cerrados. Todo tiene que ver con nuestra conducta. Y nuestra conducta está determinada a cómo respondemos a las situaciones de la vida. Cómo tú respondes a las crisis, cómo tú respondes al mandamiento de Dios, cómo tú respondes a lo que nos rodea, cómo tú respondes a aquello que se levanta de repente en tu vida, cómo tú respondes a los planes de Dios para tu vida. Y si hay algo que manifiesta o revela más cuál es nuestra conducta en nuestras relaciones. ¿Cuál es tu conducta con las relaciones que te rodean? ¿Cuál es tu conducta con tus compañeros de trabajo? Pastor, es que usted no entiende. Esos son hijos del diablo, algunos de ellos. ¿Cuál es tu conducta con tus hermanos, con tu familia? ¿Cuál es tu conducta con tu cónyuge? ¿Cuál es tu conducta con tus hijos? ¿Cuál es tu conducta con el vecino? Que a veces queremos orar: Señor, te lo mando, te lo envío. ¿Cuál es tu conducta con tus hermanos en la iglesia? Porque dependiendo a cómo sea nuestra conducta, que debe de estar afirmada que en amor. De hecho, ¿cuál es tu conducta con tus enemigos? ¿Los estás odiando? ¿Tienes rencor en contra de ellos o los has perdonado? Y estás orando: Señor, bendícelos, cámbialos, transfórmalos. O tu conducta es una donde en nuestro corazón hay amargura, y hay rencor, y hay dolor, y hay angustia. Porque dependiendo a cómo sea nuestra conducta, los cielos se van a abrir. ¿Por qué? Porque Dios va a ver que estamos caminando en obediencia a Él. La desobediencia cierra los cielos, pero la obediencia produce la bendición de Dios. Caminamos en bendición cuando tenemos una conducta favorable conforme a la voluntad de Dios, pero caminamos en maldición cuando no tenemos la conducta que Dios quiere que nosotros manifestemos. Ahora, no simplemente nuestra conducta con nuestros hermanos es lo que Dios está mirando, también Dios está mirando cómo nosotros operamos en la obra que Él nos dio a que hagamos. Mira lo que dice Ageo capítulo 1 versículo 10. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo ¿qué? Sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Quién lo hizo? Dios. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Nada iba a producir. Y si usted lee el contexto de lo que está sucediendo aquí, es que el pueblo había abandonado la obra de Dios. El pueblo estaba ocupándose más en sus cosas que en las cosas que Dios quería que ellos se ocuparan. Ageo capítulo 1 versículo 9 nos lo explica y dice lo siguiente en Ageo 1:9. Dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando nos enfocamos en nuestras propias cosas y no nos enfocamos en la voluntad de Dios y en la obra de Dios, dice la palabra que Él también cerrará los cielos. Entonces hay veces que hay áreas en nuestras vidas que no están produciendo. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestras vidas que no estamos permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste.
Y nos preguntamos y nos cuestionamos: ¿por qué, Señor, en esta área estoy estancado? ¿Por qué no avanzo en esta otra área? ¿Por qué? Porque los cielos están cerrados y el favor de Dios no va a operar sobre nosotros. Las puertas no se van a abrir hasta que nosotros no permitamos que nuestra conducta sea conforme a lo que Dios quiere. Una cosa es la salvación, que por gracia la recibimos por fe, pero ahora si caminamos por fe, la palabra dice que la fe es revelada a través de nuestras obras. ¿Cómo está nuestra conducta conforme a la voluntad de Dios con nuestros seres queridos? ¿Y cómo está nuestra conducta conforme a lo que Él nos manda a hacer? Por eso es que Malaquías capítulo 3, algunos de ustedes saben, dice que Dios cerró los cielos porque estaban tomando algo que no les pertenecía. Y quiero decirte algo: cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos la conducta correcta con otros, no estamos dando de lo que Dios nos mandó a dar, porque ya Dios te dio amor. Entonces, cuando nuestra conducta no es con nuestros seres queridos como debe de ser, estamos privando a otros del amor que Dios nos dio. Tú estás tomando y te estás quedando con algo que ya no te pertenece. Tú estás tomando y te estás quedando con algo que ahora Dios quiere revelar a través de ti a otros. ¿Cómo Dios revela su amor? A través de sus hijos. Dios descendió para revelarse al mundo a través de ti y de mí. Entonces, cuando no revelamos el amor, cuando no revelamos la gracia, cuando no damos de lo que recibimos por gracia, entonces estamos quedándonos con algo que no nos pertenece. Nos toca ahora a nosotros dárselo a alguien para que la gracia y el amor de Dios otros lo puedan recibir. Y no estoy hablando de cosas económicas solamente. Estoy hablando de compasión, de servicio, de entrega, de orar por alguien, de bendecir a alguien, de estar a la disposición a ayudar a alguien, y claro, ciertamente de dar de lo que se nos ha dado. Cuando no manifestamos amor ante otros, estamos tomando algo que Dios te da para otros, porque si no, somos egoístas. Privas a otros del amor de Dios y Dios cierra los cielos. ¿Usted sabe por qué Dios cierra los cielos? Para que tengamos que humillarnos delante de Él. Por eso dice el versículo 14: y si mi pueblo se humillare. Porque cuando nos quedamos con lo que no nos pertenece, estamos siendo egoístas, y eso es orgullo. Y Dios detesta la arrogancia y el orgullo. Entonces Dios tiene que cerrar los cielos. ¿Para qué? Para que vengamos delante de Él, nos humillemos y quebrante nuestro corazón, y entonces podamos entender de dónde Dios nos sacó y podamos ser de bendición a otros. No es porque nos odia, no es porque Él no nos quiere, no, porque nos quiere. A veces cierra los cielos y cosas no suceden para que nos humillemos delante de Él. Así que por la desobediencia, me acuerdo una vez, un amigo, mi mejor amigo, en ese momento lamentablemente ya no está, ya falleció, pero fuimos al ejército junto a los Marines, y él andaba desde que entró, no sabíamos inglés, él tampoco, él estaba peor que yo, dos ibaritos de allá de un pueblo pequeño, entonces no sabíamos inglés, y él fue, pero buscábamos mirar todo lo que estaban haciendo, lo que había que hacer y obedecer en todo. ¿Por qué? Porque eso dependía de la promoción, el rango, todo lo demás. Entonces estábamos todo el tiempo tratando de hacer lo mejor. Recibíamos las órdenes, caminábamos conforme a lo que nos dijeran, nuestra conducta impecable, y ya estábamos siendo promovidos. A él tuvo que él trabajó en otras cosas, que era comunicaciones, yo trabajé en otras cosas, pero los dos, como entramos a la misma vez, fuimos siendo promovidos a la misma vez. Fuimos privados, luego privados de primera clase, luego encontramos, nos promovieron a otro, y ahora íbamos a ser promovidos a cabo. Y un día fuimos a un mall juntos los dos, y teníamos una conducta impecable. Fuimos a una tienda y él estaba por allá mirando unas cosas y yo estaba mirando otras cosas. Me acuerdo que yo estaba mirando unos juegos de video para enviárselos a mi familia, y yo me fui a pagar, y mientras me voy a pagar, él, yo no sé qué hizo en ese momento, pero salimos los dos y nos sentamos afuera en el food court después de la tienda, y estamos ahí. Yo me acuerdo que todavía veo la imagen de ese sándwich americano de Burger King. No sé si se acuerdan, el americano, el italiano y el otro, de Francia, el francés.
Le iba a decir al australiano. Entonces, y yo me acuerdo, a mí me gustaba el americano. Entonces, y yo me acuerdo que yo iba a darle un mordiscazo al americano, al sándwich. Y cuando iba a morderlo, ahí viene alguien vestido de civil, saca una placa y hace: tú tienes que venir conmigo. No a mí, a él. Y yo, ¿qué pasó aquí? Y en ese momento él estaba abriendo un CD. Y era que mientras yo estaba pagando, él se puso el CD aquí y andaba con una bolsa, hizo así, abrió, cayó, oye, experto, cayó ahí y siguió caminando. Y aunque él pensaba que nadie lo estaba viendo alrededor de él, había alguien que por las cámaras lo estaba viendo. Lo peor es que él tenía los chavos, el dinero. Lo peor es que el CD era de Cristina Aguilera, reprendo al diablo. Él quería escuchar I'm a genie in the bottle, algo así. Lo peor era que la próxima semana vinieron las promociones y la promoción que le tocaba a él de cabo, en la cara le hicieron así, se la rompieron. Y pasó por una serie de procesos. Él llevaba toda una conducta impecable, pero por una cosa que hizo. Y nosotros podemos estar haciendo muchas cosas bien, pero por una cosa que nosotros no hagamos, que Dios nos esté mandando, Dios puede cerrar los cielos y detener tu promoción. Dios tiene gracia y misericordia, pero tenemos que nosotros escudriñar nuestros corazones. Él pensaba que nadie lo estaba viendo. A veces pensamos, nadie me está viendo, pero hay un Dios en los cielos que te está viendo. Y esto no se trata de quién me ve o quién no me ve. Aunque nadie te vea, haz el bien y busca siempre obedecer a Dios para que los cielos se mantengan abiertos y no te pierdas la promoción de Dios para tu vida. ¿Por qué los cielos se cierran? Por la desobediencia. La desobediencia por nuestra conducta en muchas ocasiones. Y lo otro, ¿sabes por qué? Número 2, porque no hay quien la reciba. No hay quien reciba la lluvia, no hay quien reciba la bendición. A veces no hay gente que está disponible para recibirla. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, esto es Dios hablándole cuando creó a Adán y a Eva. Dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Hay una versión que dice: van a tener que dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen, o sea, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. O sea, Dios le estaba dando una palabra, porque todavía esto no se había manifestado. Así como Dios nos ha dado palabra a muchos de nosotros, Dios nos dice: los voy a bendecir, los voy a prosperar y les voy a dar dominio y autoridad sobre diferentes áreas de sus vidas. Voy a hacer que sus familias, voy a hacer que sus trabajos y sus negocios prosperen. Dios nos da una palabra. Pero ¿qué pasa? Todavía esto no se había manifestado. Cuando leemos Génesis capítulo 2, versículo 5, hablando de la tierra, dice que aún no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. No había, ¿por qué? Mira lo que dice: porque no había personas que la cultivaran. Dios te da una palabra y Dios quiere entregarte dominio, Dios quiere entregarte autoridad, Dios quiere entregarte poder, Dios quiere que tú te expandas, que tú te ensanches, que tú incrementes, que tú avances en todas las áreas de tu vida. Pero tú tienes que estar disponible para recibir la lluvia. No había todavía producción porque no había hombre que recibiera y cultivara y trabajara lo que Dios le iba a entregar. Nosotros necesitamos estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y sabes que estar preparados para recibir la lluvia que Dios trae, estar capacitados.
Él estaba donde, en el Edén. ¿Y qué sucedió después en el capítulo 3? A causa de la desobediencia salió del Edén y dejó de producir la tierra una vez más. Cuando no estamos en el lugar correcto y cuando no estamos preparados como Dios quiere, ¿sabes qué? No vamos a recibir. Y si recibimos y nos salimos de la preparación que Dios tiene para nuestras vidas, vamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Edén significa presencia, lugar, momento, lugar deleitoso. ¿Qué significaba esto? Que Dios tenía que poner a Adán donde, en el lugar deleitoso, en el lugar de su presencia, en el lugar donde la presencia de Dios era continua y eterna y la gloria de Dios se manifestaba. Cuando nos salimos de la presencia y nos salimos de su voluntad y dejamos de buscarlo a Él como el foco y el centro de nuestras vidas, ¿sabes qué? Perdemos la bendición. Mientras Adán se mantuvo en la presencia, mientras Adán se mantuvo en Edén, mientras Adán se mantuvo en el propósito, mientras Adán se mantuvo en lo correcto, la lluvia comenzó a caer y la tierra comenzó a producir. Porque luego dice que la tierra comenzó a producir. ¿Cuándo? Cuando Adán fue puesto en el huerto. Entonces, cuando tú te alineas a la presencia, cuando tú entras a lo que Dios tiene para tu vida y tú dejas que sea Él el que te guíe conforme a tu voluntad, los cielos se van a abrir, la bendición va a caer y todo lo que toque, dice la palabra, será prosperado. Será prosperado. Entonces, tienes que estar en el lugar correcto, pero para estar en el lugar correcto tienes que prepararte. Tienes que capacitarte. Mire, ¿se acuerda la historia de mi amigo? Él había obedecido, pero no estaba en lo correcto al final. Aunque en todo momento estuvo haciendo lo correcto, al final, cuando estaba a punto de llegar la bendición, la perdió. Ahora, en contrario, yo estaba con él. Bueno, créame que después que el policía puso la placa, yo no me quedé con él. A él se lo llevaron y yo me fui. Yo me acuerdo que yo estaba con Gómez, se llama Gómez, y Gómez estaba, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo, pues tú no ves que se lo llevaron arrestado. Se robó el CD de Cristina Aguilera. Lo más tremendo es que después, imagínense, un pelotón de 60 personas y de repente él entra y todo el mundo se entera, y cuando él va caminando todo empieza, I'm a genie in the bar. Todo el mundo relajando. Ahora él era el hazme reír de todo el mundo. Pero sabes que el mismo día que a él le salió la promoción, ese mismo día a mí también me salió la promoción. Y a mí me la dieron y a él no. Él estaba en otro batallón, yo estaba en otro batallón. Pero no importa dónde tú estás, si tú haces lo correcto y te preparas, porque hubo otros que empezaron también al mismo tiempo y no recibieron la promoción. ¿Por qué? No se prepararon. Aunque yo no sabía inglés, yo comencé a tomar todas las clases, yo comencé a hacer ejercicio, mi uniforme siempre estaba impecable, hacía lo que me tocaba. Y ¿sabes qué? Cuando llegó la promoción, recibí la promoción. Entonces quiero decirte algo, no es simplemente caminar en obediencia, es también prepararte en medio de la obediencia. Porque hay gente que puede estar santificada, pero no preparada para recibir lo que Dios tiene para ellos. Vuelvo y te lo voy a decir, hay gente que puede estar santificada, que lo que le faltan es que le pongan 2 alas y orioles y mandarlo al cielo, pero no están preparados. Porque una cosa es ser santo y otra es tener la capacidad para recibir lo que el Dios Todopoderoso quiere entregarnos. Una cosa es no pecar, pero ahora es estar preparado. Entonces eso es lo próximo que quiero hablarte, y con esto ya voy terminando el último punto. ¿Cómo nos preparamos para recibir la lluvia? Bueno, primero vimos en el primer punto que tiene que haber arrepentimiento. Si no hemos obedecido, si hemos sido mal administradores, si no hemos caminado como Dios quiere, tenemos que primeramente ir delante de Dios y reconocer, Señor, perdónanos, hemos mal administrado. El pueblo de Dios, Dios le dijo, si cierro los cielos y no cae la lluvia, ustedes saben por qué es la razón, porque yo los he bendecido y ustedes se han olvidado de mí y no han administrado conforme a lo que yo quiero que ustedes hagan. Pero si se arrepienten, pues lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, arrepentirnos y decir, Señor, mala mía, no es culpa del vecino,
No es culpa del que se fue, no es culpa del que se quedó, es culpa mía. Yo he sido un mal administrador, tú me has bendecido. Tú me has dado trabajo, tú has puesto semilla en mis manos y yo la he mal administrado. Pastor, pero es que yo lo que tengo es un trabajo que me gano $9 la hora. Yo estuve ahí. Y hay muchos que llegaron con $1 y con $20 aquí en esta tierra y hoy están bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos buscaron ser buenos administradores. So, no se trata de cuánto tú tienes, se trata de cuán fiel tú eres con lo que tienes. Dale un aplauso a él si lo quieres dar. Entonces lo otro es porque tienes que capacitarte. Mira lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 14. El reino de los cielos puede ilustrarse, esto está hablando del reino, y nosotros somos gente que caminamos en el reino, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvieran ausentes. Su dinero, sus bienes. ¿Qué está hablando esto aquí de Jesús? Jesús vino, estuvo con nosotros y ahora reunió a los discípulos y nos reúne a nosotros como iglesia y dice: yo me voy, pero voy a volver. Quiero decirte, Cristo viene pronto. Amén. Hasta Arayanqui lo está diciendo. Amén. Cristo viene pronto, gloria a Dios, que se mantenga firme. Amén. Pero Él viene no simplemente para buscar a las almas. Él viene también para dar cuenta de cómo nosotros hemos administrado lo que Él nos ha dado. Porque dice la palabra, sigue diciendo: entonces tenía y emprendió un viaje y reunió a sus siervos y les confió su dinero, sus bienes mientras estuviera ausente. Y el versículo 15 sigue diciendo: lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Lo que tú tienes es porque es la capacidad que tienes. ¿Para qué? Para recibir. ¿Quieres más? Aumenta tu capacidad. ¿Quieres más bendición? ¿Quieres un matrimonio feliz? ¿Quieres una casa en paz? ¿Quieres tener más de lo que tú anhelas? Aumenta de lo que tienes, aumenta tu capacidad. Dios les dio de acuerdo a qué? A su capacidad. Así que tú recibes de acuerdo a tu capacidad, pero no solamente eso, escúchame bien, tú sostienes de acuerdo a tu capacidad. Porque ahora Dios les dio y los estaba probando y tú sigues leyendo. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5 talentos. Y de acuerdo a cómo ellos sostuvieron y multiplicaron el talento, Dios después les dio ¿qué? Les dio más. Entonces, mala administración de nuestros bienes es desobediencia y a causa de esto perdemos la bendición. Pero buena administración de lo que Dios nos da es obediencia y Dios nos entrega más. Más influencia, más favor, más puertas que se abren, expansión en todas las áreas. Dios comienza a darte a conocer el negocio, en el trabajo. Dios comienza a poner gracia, la gente te ve y dice: a este hay que abrirle la puerta, a este hay que promoverlo. Vienen contratos, dicen: a este le podemos dar el contrato porque mira lo que ha hecho con lo que se le entregó anteriormente. Ha sido fiel. Cuando definimos lo que es capacidad, es la propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un límite determinado. ¿Cuál es tu límite? Esa es tu capacidad. ¿Y sabes qué? La puedes incrementar. Aumenta tu capacidad, busca las condiciones que sean correctas para que caiga la lluvia de Dios sobre tu vida. Dios quiere hacer caer lluvia. Aumenta tus cualidades, aumenta tu actitud, tu carácter, especialmente en nuestra vida intelectual, especialmente en la palabra de Dios. Aumenta a conocer cada día más a Dios para que tú veas cómo Dios entonces te entregará más para que pueda hacerle bendición a otros. Capacítate, alístate, levántate. ¿Y sabes qué significa también ser capacitado? Madura.
Los que se capacitan maduran en distintas áreas y avanza. Así que necesitas capacitarte. Éxodo capítulo 31 versículo 22, cuando iban a edificar el templo, dice: Jehová le dijo a Moisés: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Con qué? Con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y a causa de esto, si usted sigue leyendo, a él le entregaron el oro, la plata y los ornamentos. ¿Para qué? Para que hiciera las cosas del Señor, del templo. Cuando tú te capacitas, tú vas a tener los recursos para edificar lo que Dios tiene para tu vida. Los recursos ya están, pero necesitas capacitarte. Y hay 3 áreas que Dios le dio: le he dado conocimiento, le he dado entendimiento y le he dado sabiduría. Necesitas incrementar en conocimiento, necesitas incrementar en entendimiento y en sabiduría. Necesitas incrementar en estas áreas. Conocimiento significa poder comprender la naturaleza de algo. Proverbios capítulo 24 versículo 5 dice: los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Los que tienen conocimiento. ¿Cuánto conocimiento estás buscando obtener en aquello que quieres desarrollarte? ¿Cuánto conocimiento estás buscando obtener en el Señor y conocerlo más a Él? Santo, gracias, papá. La palabra dice que los que buscan conocerle más a Él tendrán todo lo que necesitan para caminar en la excelencia de aquel que nos llamó, que se llama Jesucristo. ¿Estás buscando incrementar en tu conocimiento? Porque los que tienen conocimiento, Proverbios 24:5, se hacen cada vez más fuertes. ¿Necesitas el conocimiento? Lo otro es que necesitas entendimiento. Esto habla de razonar, de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona algo, comprender la naturaleza y las cualidades y las características para que tengas discernimiento de eso que Dios te está entregando. Proverbios 4:7 dice: antes que toda posesión adquiere entendimiento. Antes de toda posesión adquiere entendimiento. La ecuación es al revés. No vayas a buscar las cosas que necesitas. Busca el conocimiento y el entendimiento de las cosas que necesitas, o de incrementar tu capacidad. Y lo otro es sabiduría. Dios le dio sabiduría y conocimiento y entendimiento a este hombre para que él pudiera tener los recursos y edificar. Y sabiduría significa entonces cómo voy a aplicar ese conocimiento y ese entendimiento de aquello que voy a hacer. ¿Cómo aplico? ¿Cómo camino? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo hago raciocinio acerca de lo que tengo? Necesitas sabiduría. Proverbios 4:7, antes de lo que leímos, dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¿Me permite? Esa es la versión Reina Valera autorizada. Te puedo leer otra, la traducción TLA. Dice lenguaje actual, a ver si ustedes sabían. Eso es Proverbios capítulo 4 versículo 7. Mira esto: lo que realmente importa es que cada día sea más sabio, no más rico, más sabio, y que aumentes tus conocimientos aunque tengas que vender todo lo que posees. Es por eso que Jesús dijo: el reino de los cielos es como un hombre que encontró una perla en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar el campo, para obtener ¿qué? Esa perla. ¿Usted sabe cuál es la perla más preciada? Se llama la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar todo, si tenemos que hacerlo, para poder comprender lo que Dios quiere hablarnos, para poder entender y poder tener la sabiduría del cielo, porque ante todo Dios dice: adquiere sabiduría. Alguien puede tener todos los recursos del mundo, pero si no tiene sabiduría, entendimiento y conocimiento, los va a echar a perder. Alguien puede tener la familia más hermosa, pero si no tiene conocimiento, entendimiento y sabiduría, la va a perder. Alguien puede tener los hijos más hermosos, pero si no tiene conocimiento, entendimiento y sabiduría, los va a perder.
Yo pienso que eso se merece un aplauso al Señor. Ante todo, busca sabiduría. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 10. Y voy a leer un poquito aquí porque quiero que veas la importancia y el poder de la sabiduría. Dice: elijan mi instrucción. En el versículo 10 estoy leyendo: en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, alguien debe de entender quién es la sabiduría. Convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento, que esto es entendimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad cuando tienes sabiduría. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. Aleluya. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duradera. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoro. Ante todo, busca sabiduría, busca entendimiento, busca el consejo de Dios, busca la palabra de Dios. Dice: esta clama en las esquinas, esta grita en las áreas donde sea, para que la busquen a ella. Pero nos pasamos 3 horas en Twitter y en Facebook buscando cosas que lo que producen ignorancia. Ante todo, busca sabiduría y entendimiento y consejo y el conocimiento. Santiago dice, lo puedes buscar después, el 3:13 dice que los que tienen sabiduría tendrán honra y caminarán en humildad. Busca capacitarte para que puedas ser un buen administrador y Dios mande la lluvia. Busca. ¿Cómo? Busca el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría de Dios primeramente para administrar los bienes. Busca cómo funciona el dinero, busca cómo funcionan los bienes, cómo se deben de administrar. Y aquí se dan clases y la gente llegan 5, pero después están enrollados en su economía y en sus finanzas. Y le echan la culpa a 20 otras cosas. No entendemos cómo opera el sistema económico de esta tierra. Yo no te estoy diciendo que te haya un contable, pero por lo menos aprende a cómo administrar en tu casa y aprende a vivir por debajo de lo que ganas, para que entonces no termines endeudados. 70% de las personas viven cheque a cheque. Hasta aquí. No es culpa de Dios y tampoco del diablo, porque el diablo no puede cerrar los cielos. Ante todo, aprende a cómo administrar tus finanzas. Vete con tu esposa, vete a tus hijos. Debes desde pequeño enseñarles un curso ya de lo que es diezmar, lo que es ofrendar, de lo que es ahorrar, de cómo ya comenzar a guardar y cómo ser un buen administrador. A cómo administrar, a cómo trabajar en la economía. Yo veo gente que ya a los 18, 19 años están pagando $600, $700 de un carro. Yo, Dios mío, Padre. Empieza con el que vale $1,000. Empieza con el que vale 1,000 y te lleva a punto A y a punto B. Eduquemos a nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos. Y eduquémonos nosotros en esta área. Pero no solamente estoy hablando económicamente. No solamente Dios habla que nosotros nos eduquemos en nuestra área económica.
Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, y ya estoy avanzando. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mira lo que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irremisiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están buscando sabiduría, entendimiento y conocimiento en cómo cuidar su cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. No esperes tener 60, 70, 80 años que el doctor te dé 10 pastillas para decir: ahora me voy a alimentar bien. No esperes que tengas la presión, la diabetes y el corazón que se te va a salir ahora a decir: voy a empezar a caminar por las mañanas. Porque dice la palabra que guardemos vuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra que Él te compró con precio de sangre. No compró solo tu alma, Él compró tu cuerpo. Gracias, Señor. Y puedo seguir hablando otras cosas por ahí, pero algunos se van a molestar conmigo. Cuida tu cuerpo, no te pertenece. Ten cuidado con lo que haces con tu cuerpo. Ay, mamá. Habla, Señor. El que tenga oídos que oiga. Ten cuidado, lo que estás haciendo con tu cuerpo, ¿está glorificando a Dios o está glorificando tu orgullo? Porque a veces nos hacemos cosas en el cuerpo para buscar una identidad que solamente la vas a encontrar en Cristo. No es que si niego aquello. Mira, me voy a ir para atrás porque me quedo ahí estancado. Cuida tu cuerpo, haz ejercicio, aliméntate bien y manténlo puro. Hebreos capítulo 10 dice que la sangre santificó nuestra mente, pero sus aguas purificaron nuestro cuerpo. Y la unción y el espíritu moran en un cuerpo de carne y hueso. Es tangible, la unción está ahí. Tú la puedes tocar. Por eso es que cuando vino un soldado muerto y lo tiraron a una tumba, los huesos de Elías estaban ahí. Y cuando el muerto tocó los huesos, resucitó. Porque ¿dónde estaba la unción? En los huesos, en el cuerpo. El alma ya no estaba, pero como el hombre estaba purificado y santificado, sus huesos todavía sostenían la unción. Cuida tu cuerpo. Como nunca antes vemos que tantas cosas están saliendo por ahí. Porque si algo el diablo quiere destruir la imagen y semejanza de Dios en tu vida. Y ahí cierro porque me puedo quedar ahí. Cuida tu alma. Tu alma son los pensamientos. ¿Has aprendido cómo funciona tu mente, tu alma? ¿Cómo purificarla? ¿Cómo limpiarla? ¿Cómo mantenerla? Aprende a administrar. Tú quieres la lluvia de Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Cuida tu alma. Cuida lo que piensas, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas. Y cuida tu espíritu. Y esto tiene que ver de una relación con Dios. Cuida tu espíritu. Guárdalo. Vivifícalo. O lo contritas o lo avivas. Aviva el espíritu de Dios que está en ti. Adora, busca traer cánticos nuevos, busca leer la palabra, busca tener devocional con Dios, busca apartar, busca vivificar el espíritu de Dios que está en ti. Busca la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de cómo cuidar y administrar el espíritu que Dios te ha dado, eso Espíritu Santo, de cómo administrar tu alma, lo que piensas. ¿Tú has pensado en lo que estás pensando? ¿Y por qué estás pensando lo que piensas? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso esto de fulano? ¿Por qué piense aquello de fulana? ¿Por qué? Espérate. Esto a lo mejor es que hay una raíz que tengo que trabajar en ella. Y cuida tu cuerpo. Mire, busca sabiduría, busca entendimiento y busca conocimiento. Me acuerdo una vez, quizás todos ustedes que tienen hijos
los que tienen hijos han pasado por esto. Me pasó con Juan Diego y me pasó con Mateo. Uno con la plancha y otro con la estufa. Ya ustedes saben, se quemaron. Sí, se quemaron. Yo les dije, no toques eso. Y ellos, no papi, pero tú lo veías, mira como que ellos querían sentir el calorcito. Te vas a quemar, no lo toques. Y si algunos de ustedes son como yo, ya mira que lo toque para que aprenda, porque algunos no aprenden. Algunos no aprenden por la instrucción que Dios nos da. Otros aprenden porque Dios nos deja y que se cocote para que aprende. Y yo pues lo estaba mirando y él hizo, ¡ay! Usted sabe cómo salió brincando, corriendo. Se le hizo una burbujita y yo, te dije que no lo tocara. Pero ahora no lo voy a volver a más a tocar. Pero usted sabe por qué él lo tocó. Porque él no tenía conocimiento de que esa estufa generaba un calor. Eso es conocimiento, cuando tú sabes que genera calor. Pero tampoco tenía el entendimiento, él no sabe cómo funciona eso. Entonces cuando tú tienes entendimiento, tú sabes cómo funcionan las cosas. Ahora tú sabes que la estufa se enchufla, algunas son de gas. Tú pones el lighter o el fósforo, lo que sea, y prende el fuego. Y entonces, ahora, pero cuando tienes sabiduría, no simplemente tú conoces que eso genera calor, sino tú entiendes el funcionamiento. Y cuando tienes sabiduría, ahora tú usas y aplicas ese conocimiento y puedes crear una buena cena. Y hay gente que Dios le ha entregado dones y talentos, pero están ahí siendo desperdiciados porque no tienen el conocimiento, no saben para qué son, no saben cómo funcionan, y entonces no pueden multiplicar porque no tienen la sabiduría. ¿Y sabes qué hacen? Lo malaministran y terminan quemándose. Porque Mateo y Juan Diego no tenían sabiduría. Uno se quemó en la plancha y otro se quemó en la estufa, porque no tenían sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y Dios te ha entregado cosas. Dios te ha entregado una familia, Dios te ha entregado una esposa, un esposo, hijos. Dios te ha entregado finanzas, Dios te ha entregado bienes, pero necesitas el conocimiento, porque si no terminamos quemándonos. Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y termino con esto. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿cómo empezamos buscando sabiduría? Caminando en el temor a Jehová. Necesitas. Y hay gente que dice, pastor, yo le temo a Dios. Sí, pero andando, no estás caminando en conocimiento, entendimiento y sabiduría. Cuando tú le temes a Dios, tú buscas el conocimiento, tú buscas el entendimiento y buscas caminar en la sabiduría de Dios. Y dice la palabra que la sabiduría camina en rectitud, que la sabiduría camina en la voluntad de Dios, que hace juicio correcto. No, eso no es temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y los que la conocen andan en ella. ¿Quieres caminar bajo cielos abiertos? ¿Quieres caminar con lluvias que desciendan sobre tu vida y Dios te bendiga? Sobre todas las cosas, busca sabiduría.